Todos, bienvenidos a un nuevo encuentro de Trazo, hoy con una visita que casi podríamos decir es habitual y de la familia de Trazo, un amigo muy querido, Miguel Jorge Lares, es psicoanalista y con un recorrido muy vasto y muy interesante en el psicoanálisis con niños y adolescentes. Y bueno, lo hemos invitado nuevamente para escucharlo que tiene para transmitirnos. En esta ocasión nos va a hablar sobre la excepción, así ha titulado su presentación. Así que primero lo vamos a escuchar, todos nos vamos a silenciar y luego vamos a poder hacer preguntas, diálogos, debate, lo que vaya surgiendo. Así que, bueno, gracias Miguel por estar con nosotros. Buenas tardes, un gusto saludar aquí a las compañeras y compañeros, a las colegas de Trazo, con quien nos une ya un vínculo de afecto y reflexión. Estaba justamente fijándome que Débora me invitó la primera vez en el 2015, ¿no, Débora? Creo que fue para mayo. Sí. Bien. En este momento estaríamos en Boedo, tomando un café y conversando. Bien. En 1956, Isaac Asimov escribió una novela llamada El Sol Desnudo. En esta novela se relata la vida de un planeta que se llama Solaria en el siglo 47, donde las personas viven solas, o a lo sumo con un cónyuge. No hay ciudades, sino propiedades aisladas, y el encuentro físico es considerado un verdadero tabú y vivido como algo insoportable. Y en la novela del año 56 nos cuentan que los médicos, por ejemplo, son consultados a distancia por medios de comunicación. Este planeta Solaria inicialmente había sido un sitio de recreación y descanso para personas adineradas, pero en algún momento estas personas deciden proclamar la independencia del poder central y entonces los habitantes de Solaria, limitados a un número de 20.000, encomiendan todas las tareas a robots eficientes, las tareas rutinarias. Cada uno de los solarianos tiene a su servicio 10.000 robots. Esta evolución cultural de las personas de este lugar, del siglo 47, los lleva efectivamente a vivir solos, aislados, en enormes solares, y comunicarse con nosotros exclusivamente por medios electrónicos, audios e imágenes tridimensionales. Circunstancia esta, por supuesto, que ha contribuido a generar pavor al contacto directo con las personas. En esta sociedad avanzada de la comunicación, lo que se ha logrado evitar es el asesinato.
a costa justamente del aislamiento de cada uno de los sujetos. El primer factor analizado por Asimov en esta novela es la eliminación de lo impredecible y sobre todo de los peligros del mundo natural. Y claro, esa eliminación de lo impredecible y de los peligros de la naturaleza se realiza por la creación de un hábitat humano que está completamente controlado mediante estos solares que están techados. Justamente el título de la novela, El sol desnudo, alude precisamente a ese temor al aire libre, que fíjense que ya Asimov lo predice en el 56, el temor al aire libre. Y la consecuencia inevitable del confinamiento, según Asimov, va a ser a corto plazo la decadencia y la extinción de la vida humana en la Tierra. Y otro factor discutido por Asimov en esta novela es sobre la importancia de la cooperación humana, ¿no? Porque aquí en esta sociedad de Solaria, un conjunto de individuos casi autistas están allí, no conviven y apenas interactúan entre sí y dejan el trabajo rutinario a los robots. Y lo que Asimov afirma en esta novela es que este modus vivendi lleva indefectiblemente a la declinación y al estancamiento total de los miembros de esa sociedad. Bueno, hasta aquí la novela de ciencia ficción de Isaac Asimov. Estaba recordando también la última charla que brindó Jorge Fuckelman, que fue un jueves a la noche del 2 de diciembre del 2010, y tengo el recuerdo muy preciso de la fecha porque 11 días después Jorge falleció. En diciembre del año pasado se cumplieron 10 años de este fallecimiento y hago un paréntesis para recordarlo con afecto y respeto a Jorge Fuckelman y para decir que Jorge sigue haciéndonos trabajar los conceptos de su genial transmisión, lo cual es un modo de tener su continua presencia entre nosotros, pero lo extrañamos. En esa charla del 2 de diciembre del 2010, Jorge comienza mencionando un libro llamado El Problema. Y en este libro, según cuenta él, todos los personajes son planos y llevan una vida rutinaria. Y cuando la vida rutinaria, por alguna razón, se altera, estos personajes cobran espesor. Fuckelman ahí recuerda que Lacan planteaba algo de este tenor, comentando que el pasaje por el Edipo proporciona el espesor de los cuerpos. Y yo creo entender que allí Fuckelman de manera elíptica estaba refiriéndose a que no hay espesor sin agujero, no hay espesor sin castración. Y en esta propuesta de trazo para el ciclo 2021, el título de la propuesta contiene la expresión tiempos de conectividad digital. Bueno, esa expresión sin duda incluye a la función de las pantallas. Por lo pronto, contiene algo que involucra sin ninguna duda los espesores y las planitudes, así como el confinamiento y la evitación del contacto directo mencionado en la novela de Asimov. Nosotros estamos poniendo en acto justamente
esa planitud y ese confinamiento. Voy a hacer una consideración formal sobre el tiempo y el espacio antes de referirme a cómo pienso yo que estaría involucrada la mirada y la voz en esta temática. Espacio y tiempo son las coordenadas que han signado siempre nuestros encuentros con los pacientes. Digamos, encuentros en los que siempre hemos dado por supuesto que resultan imprescindibles las presencias en ese entrecruzamiento entre espacio y tiempo. A partir de marzo del año pasado, en una situación que ha sido de excepción, y ahí justifico el título de mi charla, en esta situación de excepción se impuso o predominó una modalidad en la que se ha conservado esa tradicional forma de acuerdo respecto del tiempo, quiero decir, seguimos combinando con los pacientes a qué hora nos encontramos, eso no cambió. Pero ya no, en lo relativo al espacio, ya no se ha conservado esa tradicional forma de acuerdo respecto al lugar de la consulta. Bueno, esto en tanto, por supuesto, se ha juzgado riesgoso para la salud de los participantes o de la salud pública en general, que las presencias del analista y paciente se encuentren en el mismo espacio. Por lo cual, la elección del lugar donde se desarrolla la consulta se empieza a establecer de un modo que excluye el espacio tridimensional como lugar de encuentro entre analista y paciente. La consulta psicoanalítica debió resignar la contigüidad de las presencias. Digamos, mantuvo la simultaneidad, referida a que nos encontramos en el mismo tiempo, pero ha debido resignar la contigüidad. Y les decía al principio que en el encuentro analítico damos por supuesto que resultan imprescindibles las presencias. Y si tradicionalmente el contrato analítico se caracteriza por esta ecuación hecha de contigüidad más simultaneidad, me parece que con cierta perplejidad hemos debido aceptar que uno de los términos de la ecuación, la contigüidad, ya no participe de la ecuación. Podemos decir que en ese encuentro que involucra las presencias de analistas y pacientes, la contigüidad de los cuerpos ha quedado en falta. En esas presencias algo se ha ausentado. Hay una ausencia de una presencia, al menos bajo el modo que tradicionalmente entendíamos esas presencias, pero también hay una presencia de la ausencia, porque no dejamos de tener presente esto que está en falta. Cuestión interesante, porque en todos los casos, para los analistas, nunca se trata meramente de presencia y ausencia, como si fuera meramente un más o un menos. No se trata solo de lo que uno podría entender como 0 y 1. Y esta referencia al 0 y al 1 no la hago de manera ingenua porque concierne nada más y nada menos a los ladrillos con los cuales se construye la era digital. Trazo en el título de su ciclo, de manera solapada, ha hecho referencia a estos números, 0 y 1, al hablarnos de conectividad digital, al elegir esta expresión. Pero bueno, vamos a esta otra dimensión en la cual ya no se trata solo de 0-1, de presencia o ausencia, sino de ausencia de la presencia y de presencia de la ausencia. Y acá cierro el paréntesis sobre la consideración formal
respecto del tiempo y del espacio en los encuentros de analista y paciente, para que aprovechemos la ocasión y veamos un poquito más de cerca esa posibilidad de que la presencia se ausente y de que la ausencia se presente. Que la presencia se ausente y que la ausencia se presente. Porque se trata justamente de esa potenciación que nos ofrece el campo de la representación, la cual a los analistas no les resulta indiferente en la medida que consideran al sujeto que tratan, y entre otros modos de considerarlo, como un efecto de la representación. En ese sentido, está claro para nosotros que no es que algo simplemente no está, sino incluso en el sujeto que especifica el campo al cual nosotros nos dedicamos, la ausencia se hace presente. Estaba recordando una referencia que aparece en conversaciones con Jorge Fuckelman sobre una ausencia que se hace presente, cuando ahí nuestro entrevistado menciona la música y el perfume. La música y el perfume como dos experiencias en las cuales se hace muy patente la presencia de una ausencia, ¿no? Como dos experiencias que son algo más que una evocación. Parece que en la música y en el perfume algo se nos hiciera presente. Entonces, en esta potenciación que corresponde al campo de la representación, ahí ahora vamos a involucrar a la mirada y a la voz. Porque es en este campo de la representación donde se ubica la imagen especular que permite que el cuerpo se muestre a una mirada. Lamentablemente hoy no vamos a tener tiempo para desarrollar cómo esa posibilidad de que el cuerpo se muestre una mirada está sustentada en que el ritmo, la cadencia, la melodía del lenguaje se han corporeizado. Es lo que Lacan designa como materialidad significante. Una coalescencia, una soldadura entre la realidad sexual del cuerpo y el lenguaje. Al cuerpo que aparece en escena, sí. Al cuerpo que aparece en escena y que es efecto justamente de esa soldadura entre la voz y la mirada. Y si no recuerdo mal, justamente esto es lo que comenzamos a conversar allá en mayo del 2015, como recién recordábamos, con Débora, cuando ella me invita a reunirnos en esta escuela del barrio de Boedo con ustedes, con Trazo. En esa oportunidad comentábamos que un ritmo se hace imagen y una imagen se hace ritmo. Y en esa coalescencia nos encontramos con este cuerpo que no es natural. Un cuerpo que es cuerpo, en tanto está mortificado y sexualizado. Ahora bien, aquí hay algo muy interesante de considerar porque está en la base de que haya sido posible para nosotros, y lo siga siendo, y para los pacientes, comunicarnos por una vía remota, como lo estamos haciendo ahora. Me refiero al reconocimiento de la imagen del otro como otro, y consecuentemente el reconocimiento de un yo y un usted, así como un nosotros. Y si eso resulta posible, es porque los que participan de esa escena mantienen una relación con el espejo, que a su vez se sustenta en la relación que las personas mantenemos con el lenguaje. Es decir, el espacio tridimensional en el que nos encontramos es un espacio imaginario
que está sostenido simbólicamente. Ese espacio en el cual nos encontramos, me refiero al que ocupamos nosotros de este lado de la pantalla, el que están ocupando ustedes ahora del lado de allá de la pantalla. Este espacio tiene como condición que cada uno de nosotros hayamos quedado extraídos del espejo. Una extracción del espejo que se nos hace evidente cuando, por ejemplo, señalando el espejo, decimos, ese soy yo. En este momento yo me estoy observando la pantalla y puedo decir, ahí estoy. Si esto es posible, yo puedo reconocerme allí, es porque hay algo que ha quedado extraído de esa imagen. Entonces, ¿qué es lo que ha quedado extraído? Ese soy yo. Lo decimos de este lado del espejo, de este lado de acá, donde digo, ese soy yo, no está en el espejo, no está en la pantalla. Eso es lo que ha quedado extraído. Y aunque no tengamos tiempo para ahondar sobre esto, podríamos decir que si se diera el caso que el que dice ese soy yo está en el espejo, tendríamos a un sujeto que está en un espejo sostenido en un otro que no está fallado, lo cual sería una verdadera complicación. Un otro no fallado estaría quizás en la base de ese espacio bidimensional, o sea, nos encontraríamos en la novela que comentaba Fuckelman, El problema. Los seres planos. Pero, como nos encontramos en este espacio tridimensional, donde se ubica desde este lado, de acá, donde digo ese soy yo o digo usted, ahí estoy indicando que hay algo que quedó en falta del lado del espejo. Y lo que está extraído es la presencia, la cual se mantiene a cierta distancia de lo que representa. Entonces, el soy yo, que queda indicado en el decir, está en falta entonces del lado de la imagen y delimita además el espacio en el que se mueve esa presencia y lo que la representa. Encontramos como un vacío ahí que permite que nosotros nos movamos en esa ansia que se ha abierto entre la imagen y lo que está del lado de aquí, de la imagen que es la presencia. Un espacio que es tridimensional, como decíamos, y que tiene la significación que tiene para cada uno de nosotros. Esto quiere decir que, de acuerdo al personaje que en cada momento seamos, este espacio se va a configurar de modo de contener a ese personaje. Esta cierta distancia entre la presencia y lo que la representa, eso que queda extraído del campo de la imagen y que tampoco es subsumible a la trama simbólica que subtiende a la imagen, esa matriz, así configurada, está en la base de que el cuerpo deje de ser homogéneo consigo mismo, ¿no? Justamente por eso la tensión que siempre tenemos, de alguna manera, entre el cuerpo del lado de acá y la imagen del lado de allá. No deja de haber una tensión entre la imagen y la presencia, que puede expresarse de distintas maneras. Que el cuerpo deje de ser homogéneo es un pilar en el que se apoya esa noción que tenemos del sujeto como no idéntico consigo mismo. Sujeto que no es idéntico consigo mismo. En otras palabras, lo que nosotros entendemos como la dimensión del inconsciente. Y con este espacio vacío entre el cuerpo y su imagen.
Es un espacio vacío que nos importa porque justamente es a propósito de este vacío que se sostiene toda esa dimensión que el psicoanálisis trabaja en relación a la falta. El psicoanálisis va a trabajar cómo este vacío se entronca con las prohibiciones que ordenan todo el espacio psíquico en términos de castración. Y este cuerpo es el que el psicoanálisis problematiza como un cuerpo que no es homogéneo con el goce. Y a propósito de lo que en esta situación de excepción ha tenido una continuidad para analistas y pacientes a través de la pantalla, entre otros recursos, por supuesto, voy a hacer pie ahora en Lacan en la televisión. Año 1973, Lacan aparece en la televisión francesa, en un programa que yo estoy analizando con varios grupos, con uno de ellos estamos con Débora. En este programa de la televisión francesa, donde justamente Lacan aparece en la televisión, aparece en la pantalla, le preguntan si la cura es un fantasma, si la cura psicoanalítica es un fantasma. Y Lacan responde que la cura es una demanda que parte de la voz del sufriente, de aquel que sufre de su cuerpo y de sus pensamientos. Y lo sorprendente, agrega, es que haya respuesta para esa demanda. Bueno, tomo esta formulación de Lacan para decir que en estas circunstancias extraordinarias de la pandemia, esa demanda orientada al analista no ha cesado. Y al menos en el universo de analistas con los cuales yo tengo contacto, sobre todo acá en Argentina, pero también analistas de México y de Colombia, ha habido una decisión casi unánime de parte de los analistas, insisto, entre los que conozco, de seguir alojando y sosteniendo esa demanda, de manera virtual o telefónica. Y lo mismo me consta en quienes conozco cuya dedicación está más orientada al psicoanálisis con niños y niñas, con la infancia, ¿no? Hubo una decisión entre esas personas que yo conozco de sostener la demanda de familias para quienes ha resultado y resulta importante seguir contando con alguien, aunque sea del otro lado de la pantalla o del otro lado de la línea, seguir contando con alguien que los escuche en sus preocupaciones y angustias, y que eventualmente, aún de manera remota, ponga el cuerpo para inscribir lo que hace tal o cual niñito o niñita cuando juega. Y nosotros suscribimos esa idea de mantener la escena de juego en esta actual situación. Situación en muchos casos, lo sabemos, muy agobiante para las madres y los padres, para las familias. Me parece que esta decisión de los analistas y de las analistas de sostener esa escena, de recepcionar la voz del sufriente, esa demanda que parte de la voz del sufriente, ha traído en muchos casos un alivio, un relevo en las familias. Bueno, y quería referirme también a la pantalla que representa el juego justamente, el juego como pantalla, como barrera y como espejo. Yo creo que no hay motivo para pensar que eso debería ser de otro modo, aún en modalidad no presencial. Con niños y niñas nos entregamos al juego, sin saber a qué jugamos, sin saber de qué la jugamos.
en la expectativa de que en el juego se posibilita que el elemento simbólico significante comience a circular. Y para que circule, es menester que algo esté en falta y que esa falta se sostenga desde quien se pone en juego. En este caso, un analista. Esa es una diferencia que me parece interesante señalar porque aún bajo esta modalidad virtual lo que estamos aportando es la falta de nuestro lado. La excepción, por supuesto, es algo que siempre nos importa considerar de manera especial en nuestra tarea y no solo en este momento tan particular de la historia. Y permítanme que lo diga de esta manera, y creo que lo hemos conversado en Trazo más de una vez, y no seré yo el primero que lo haya dicho esto, y es que en la relación de transferencia hay un punto en el que nosotros, analistas, nos encontramos huérfanos. Nadie decide por nosotros, ni nos dice lo que tenemos que hacer, pero sin embargo, algo ahí estamos haciendo. Ese punto supone una complicación para el analista, porque la excepción atañe a lo que el psicoanálisis ha ubicado como padre. Se quiere como ese significante, que es uno al menos, que no es como todos los significantes, como esa excepción que hace la regla. Y sobre la excepción, acá en la Argentina, así como en otros lugares del mundo, y sobre todo los que ya tenemos determinada edad, hemos tenido la experiencia de vivir en la excepción, en el estado de excepción. El estado de excepción es el estado donde cualquier cosa puede pasar. Es un estado que funciona en una relación paradójica con la ley, ¿no? Sobre todo con la ley en su forma de funcionamiento más primordial, que es el capricho. Y en nuestra labor como analistas no tenemos una excepción en otro lado que construya la ley que nos ordene. Y entonces nos encontramos en libertad, con toda la responsabilidad y orfandad que esto implica. Me refiero que nos encontramos en libertad en este campo de la transferencia. Parece que con relación a la mediación de las pantallas en la conectividad vía Internet, tal como la que estamos ahora desarrollando, me parece que nadie mejor que un analista para estar advertido que estos dispositivos que multiplican al infinito las miradas y las voces vienen al lugar de un objeto sin falta, que está en falta, un objeto perdido. Y esta reproducción y multiplicación de algo que va siempre al lugar vacío del objeto perdido como un excedente, se corresponde con algo que Lacan llamó en algún momento los crecientes impases de la civilización. Esto en la medida en que al multiplicarse las miradas y las voces en dispositivos, lo que se intensifica también es la presencia y las demandas del superyo. Y acá algo interesante a considerar, porque con anterioridad a la civilización moderna, esa función paradójica del superyo estaba refrenada por el discurso del amo, un amo capaz de limitar al superyo. Quizás no podía decir demasiado, pero podía impugnarlo. Este discurso del amo en la antigüedad podía contener y encarnar al superyo empleando esclavos que hacían accesorias a las maquinarias y a las máquinas. Justamente fíjense que la novela de Asimov, que citábamos al principio, parece representar ese intento de retornar al discurso del amo de la antigüedad, ¿no? Cada personaje tiene a su servicio 10.000 robots que hacen todas las tareas. Pero podría decirse que
hasta el momento que el verdadero amo de la antigüedad prevaleció, no podía tener lugar aún el funcionamiento pleno del superyo productivo. Algo que duró siglos, en los cuales los cambios sociales fueron muy lentos. Y después algo cambió, y cambió de manera muy rápida. Y lo conversamos el año pasado, esto. Estuvimos conversando sobre cómo el arribo del industrialismo, de la economía de mercado, que no fueron posibles sin el sustento de la llegada de la ciencia moderna, produce una mutación en el mundo de una vez y para siempre. Y este discurso capitalista, en su articulación con la ciencia, justamente están en la base de la emergencia de una forma de discurso del amo que ya no es capaz de refrenar al superyo. Un amo que impera más bien al servicio del superyo. Digo esto porque en este momento ustedes me miran, yo los miro a ustedes, pero también está presente esa mirada, la de la pantalla, que nos mira desde un lugar anónimo, tomándonos como objeto de esa mirada, lo cual implica una suerte de mortificación para nosotros. Entonces yo creo que ha sido o será tarea de cada uno retomar en activo estos lugares en los cuales hemos sido objetos de goce parental, porque sin ninguna duda, esos puntos de fijación son los que el universo de estos dispositivos tienden a capturar. Y por eso se vuelven tan pregnantes, por eso convocan una cautivación que es irresistible. Y es una prueba que nosotros tenemos palpable sobre esa cautivación, esa pregnancia. Insisto, yo creo que es una pregnancia, una captura que se ubica en el lugar desde donde somos mirados y gozados, y cómo esto se imbrica con aquellos lugares en los cuales nosotros mismos hemos sido objetos de satisfacción parental. Obviamente no vamos a impedir que nos gocen totalmente, pero me parece que en la medida que podamos situar esos puntos de fijación al goce, que son de cada uno, ya no de todos, digamos, en algo que universalice ese goce, tal como pretende la ciencia o el capitalismo, que pretenden universalizar el goce, que todos gocemos de las mismas cosas, de la misma manera. Digo, hay posibilidades, si reubicamos, tomamos en activo esos puntos de fijación al goce que son de cada uno, hay posibilidades de corrernos un poquito de modo tal de poner esos dispositivos, estos dispositivos, al servicio de nuestros propios intereses. Sin dejar de reflexionar, por supuesto, qué efectos va teniendo esta modalidad de contacto con pacientes. Y decía que nadie mejor que los analistas para estar advertido que estos dispositivos que multiplican las miradas y las voces al infinito vienen al lugar de un objeto en falta porque los analistas ya han comprendido el carácter imposible de su profesión. El carácter imposible de su profesión. Vamos a decirlo así. Las personas que gobiernan, que educan o que hacen ciencia no tienen la menor idea de lo que hacen. Eso está claro. Pero eso no les impide hacerlo. E incluso en ocasiones no hacerlo tan mal. Porque después de todos modos, por ejemplo, los gobernantes hacen falta y gobiernan, los educadores hacen falta y educan, pero nadie dice que sepan lo que están haciendo.
más bien uno tiene la idea de que no saben lo que hacen. Yo no sé si los analistas hacen falta, ¿no? Pero cuando hacen falta, ponen en juego esa imposibilidad inherente a su posición y con eso hacen algo. Muchas veces, o la mayor parte de las veces, perdidos, extraviados, como estamos, de todos modos sostenemos esa imposibilidad, pero con una premisa diferente al gobernante o al educador, ya que a diferencia de quien gobierna o educa, lo que los analistas tienen para ofrecer no es su saber, sino su docta ignorancia, que es una particular forma de ubicarse respecto al saber, que implica ubicar el saber como un conjunto vacío, y desde ese conjunto vacío inventar. Y además los analistas, justamente, tienen esta propuesta, que es la de ofrecerse en ese lugar del objeto en falta, que es un lugar de resto, de residuo, de desecho. Bien, más o menos por aquí era lo que les quería comentar. Tengo muchísimas cosas para contarles, pero no quiero extenderme con el tiempo, sobre todo porque me parece más interesante la sorpresa que puedan aportar ustedes, la sorpresa que me puedan aportar a mí con sus preguntas y ocurrencias. Y si les digo que tenía más cosas para contarles, no les miento. Creo que tenía 38 o 40 páginas ahí por ahí, con apuntes. Pero bueno, fui restando y quedó esto, quedó este resto. Bueno, muchas gracias, Jorge. Bueno, entonces abrimos al intercambio, los comentarios, las preguntas. Sí, Débora, te escuchamos. Sí. Bueno, hola a todos. Miguel, muchísimas gracias. Un placer escucharte, seguir compartiendo. Me quedo con algo que traías que me parece muy interesante, que es cómo zafar de alguna manera de ese atrapamiento que el espacio digital o sus dispositivos hacen de cada uno, ¿no? Y vos ubicabas cómo poder ubicar esos puntos de fijación de cada uno para poder zafar y descontarse de esa pantalla, ¿no? Y me evoca el otro día con una paciente muy joven que me decía, está estudiando y quiere armar su perfil de LinkedIn para ver si puede empezar a trabajar de a poquito en lo que está estudiando de su profesión, y me decía de que no podía poner, no sabía qué poner y se hacía todo un lío, pero el problema era la foto. ¿Qué foto poner? Y hablaba que se comparaba con las amigas y que son todas diosas y que se comen el mundo. Y entonces lo que ella decía, que la que se come el mundo es la que puede subir fotos. La que puede subir fotos. Y aunque no sean lindas, se creen diosas y lo pueden subir y son las que van y arremeten, ¿no? Y era interesante trabajar con la paciente esta idea de qué es esto de comerse el mundo y qué es esto de ser diosa, porque realmente ella aparecía muy fuertemente justamente esta cosa más universal del goce, vamos a decir, las que son así o son asá, ¿no? Como algo, las que pueden subir la foto,
donde aparece esta suerte de imperativo, ¿no? De hay que ser diosa, hay que ser linda. Bueno, y cómo se pudo ir trabajando muy de a poco, bueno, qué le pasa a ella con esto, ¿no? Cómo desarmar algo de esto que aparece como hay que ser así, y poder ir ubicando el goce personal ahí, ¿no? Qué parte de ella queda ubicada allí. Y bueno, esto me parece muy interesante y lo trabajábamos el año pasado respecto de la atención, nuestra atención que queda tomada por los dispositivos, poder ubicar el goce de cada quien y descontarlo de lo que se supone es el goce universalizado, ¿no? Todas lindas, todos lindos, etc. Bueno, por aquí nomás, para dar lugar a otras intervenciones. Gracias, Débora. Muy interesante la viñeta de tu paciente. ¿Sabés qué me hacía pensar en la otra cara que tiene que ver con el racismo? ¿No? Y con algo que se desprende del racismo, que es el inmigrante, el extranjero, algo que está vinculado con la temática del racismo. Y eso tan particular que ha situado el psicoanálisis respecto a que nuestro hogar como sujetos está en un país extranjero. Nuestra casa natal está en un país extranjero que es el del otro. Por lo pronto hay algo de esa alteridad que nos constituyen y que implica estar ubicados de entrada como objetos respecto de otro, desde el cual se constituye la mirada y la voz. Y pensaba así, coincidía contigo en que hay una tendencia a universalizar, a homogeneizar el goce. Está dicho en esto que vos comentabas de tu paciente, como bueno, todas las diosas parece que gozan de la misma manera. Y la contracara es lo que aparece justamente como algo ligado al cuerpo, como una respuesta reaccionaria que puede ser odiar al otro por cómo goza, el odio, ¿no? El odio al goce del otro. Esa ocurrencia tuve cuando te escuché. La película de Hater mostraba algo de esto. Quizás es una película que podemos proponer para ver y poder debatir, donde aparece ahí justamente el tema del odio fuertemente, como contracara de lo que aparece como el todos iguales en la pantalla, el otro, ¿no? Como... no sé si es pensar ahí la alteridad, si no es un otro, pero no sé, si se trata de, como no es idéntico a mí, entonces, no está contado como altero, me parece. Como las diferencias, uno y otro somos diferentes todos, sino el otro es el diferente, el odiado. Sí, 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 sí. Y fíjate vos cómo, de alguna manera, hay un discurso del sistema, tanto de la ciencia como del capitalismo, que tiende a homogeneizar y a uniformar
los goces, los saberes, pero de repente lo que ha generado eso son justamente reacciones en las cuales se intenta reivindicar que haya al menos uno que no es como todos. Y ahí aparecen los problemas. Justamente una de las cosas que había descartado para comentarles, que puedo traerla ahora, es la toma del Capitolio en Estados Unidos y la aparición de un personaje investido con atributos animales. Ustedes lo habrán visto, ¿no? Con un gorro con cueros, con pieles. Los seguidores de Trump. Los seguidores de Trump que estaban ahí manifestando, defendiendo que hubiera uno que sea al menos, no como todos, Trump. Y en otro lugar estaría, bueno, somos todos iguales, somos todos hermanos, tenemos que administrar las cosas en una especie de democracia donde todos somos iguales. La Revolución Francesa. Ahora, en la Revolución Francesa decapitaron a diestra y siniestra para garantizar que todos seamos iguales. Y se podría decir que en el otro extremo radical de que haya uno al menos que no es como todos, tenemos al fenómeno del nazismo. Entonces hay un equilibrio ahí muy delicado en este momento donde, bueno, es impensable que no aparezca uno que no sea como todos y que se haga cargo. Por eso digo que ahí el analista tiene su lugar, como lugar de excepción, porque da lugar, como vos decías, Débora, al goce de cada uno. Sí, Silvia, sí. Bueno, gracias, Miguel. Muy interesante. Planteas un montón de cuestiones. A ver, yo, entre una de las que se me fueron ocurriendo también, ¿no? Es cuando vos planteás que ese espacio imaginario que puede ser las pantallas, en este caso, está sostenido por un simbólico, siempre y cuando hayamos extraído, decís vos, algo del espejo, ¿no es cierto? Nos hayamos extraído. Y pensaba justamente qué interesante este modo en que vos lo estás trayendo, porque muchas veces nos encontramos en la clínica con precisamente, ahora hablando de estas pantallas, ¿no es cierto? Sujetos o, en este caso voy a hablar de niños sujetos en constitución, digamos, a los cuales les resulta muy difícil poder hacer una distinción entre la pantalla como un espacio imaginario sostenido en lo simbólico, y entonces pareciera como que hay una confusión en donde ¿qué es esto que está ahí? ¿Es de verdad? ¿No lo es? ¿Es de verdad? ¿No lo es? ¿Sí? Digamos, aquello que, bueno, en donde muchas veces con niños, por supuesto que podríamos hablar de otros sujetos también, ¿no?
pero en donde la pantalla no está instalada como tal, como pantalla, sino que pareciera que porque hay algo que no ha sido extraído, por eso tomo lo que vos decías, funciona como que es eso. Y el sujeto está, el sujeto lo digo ampliamente, está ahí inmerso en una realidad que pareciera que es esa. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, bueno, te quería preguntar un poco más acerca de esto, de lo extraído y para pensar situaciones, por supuesto que a veces son, yo pienso que tienen que ver con niños en proceso de construcción subjetiva y otros donde hay algo que ha habido una dificultad en esa constitución, ¿no? Bueno, pero te pregunto a vos. Sí. Tal como nosotros venimos transmitiendo una noción de la infancia, nos apoyamos en ese axioma Foucaultiano que el juego precede la infancia. Y que ese juego es juego en tanto representa, como decíamos, un espejo, una pantalla, una barrera, una máscara. El juego es una máscara. Y el juego es la fantasía. Y aquí Foucault se distingue claramente de Melanie Klein y de Winnicott. En tanto, Melanie Klein y Winnicott, en su teoría respecto de la actividad lúdica, sostienen que el juego es la expresión de una fantasía. Lo que nosotros sostenemos es que el juego no es la expresión de una fantasía, así como la palabra no es una expresión de un pensamiento. La palabra precede al pensamiento, así como el juego precede a la infancia. En este sentido, el juego es la fantasía, el juego es la máscara. Y esa máscara está delimitada por los mayores, los que de alguna manera sostienen esto que vos comentabas, Silvia, un más allá y un más acá. Entonces, si nosotros nos encontramos con un niñito, una niñita, que vemos que tiene como cierta confusión respecto de lo que la imagen es y lo que representa y la presencia que se ubica en esa imagen, tenemos que estar pensando que hay algo allí de esa delimitación de lo que es juego que corresponde a los mayores, que está situada de tal manera que genera esta confusión en el marco, en el borde de esa escena lúdica. Bueno, y cuando te escuchaba, vos sabés que también me acordé de, es una ocurrencia, quizás no tiene que ver con lo que dijiste, pero pensé cuando te escuchaba, en lo que comenta Benveniste sobre las abejas, en ese libro que nosotros seguramente hemos visitado, que es Problemas de Lingüística General, un libro muy interesante, en el cual en uno de sus capítulos Benveniste se
se pregunta si las abejas tienen un lenguaje. ¿Por qué? Porque resulta que se había observado que en esta operatoria de las abejas, que es muy sofisticada, una abeja sale a explorar, a buscar polen, a buscar alguna fuente azucarada, la encuentra, vuelve a la colmena, la abeja exploradora se queda en la colmena, sale otro grupo de abejas que van exactamente al mismo lugar donde estuvo la abeja exploradora. Entonces, esto fue un enigma para los investigadores durante mucho tiempo, que los llevó a preguntarse, ¿hay un lenguaje? Se descubrió que la abeja exploradora, cuando llega a la colmena, hace dos tipos de danzas, una que es circular y otra en forma de 8, y con eso marca la dirección y la distancia, y con un movimiento del vientre indica qué fue lo que encontró. Ahora bien, Benveniste ahí concluye que esto no es lenguaje. ¿Por qué? Porque en este caso es menester que la abeja esté presente para comunicar esas coordenadas. Y de hecho, ninguna abeja que observara esto podría ir a otra colmena y repetir esa operatoria, con lo cual se trata más bien de un código de señales. En este sentido uno podría decir, los animales, que esto lo hemos conversado con Débora hace poquito, los animales pueden hacer huellas falsas, pero lo que no pueden hacer es huellas falsamente falsas, porque una huella falsamente falsa ya señala el paso de un sujeto. Y cuando digo huella falsamente falsa, les cuento una anécdota reciente en el consultorio. Una señora que está casada, ya hace muchos años, pero que ya no está enamorada de su esposo. Hace tiempo. Y de hecho tiene un amante. Entonces, el esposo se ve que se ha dado cuenta de que algo cambió. Entonces, cada tanto, él le pregunta a ella, mi amor, ¿me amás? Entonces ella, con una amplia sonrisa, le dice no, le responde no, para que él piense que sí, cuando en realidad no. Tenemos ahí la vieja historia de, me estás diciendo que vas a Cracovia para que yo piense que vas a Lemberg, cuando en realidad vas a Cracovia. Bueno, esta posibilidad justamente de la huella falsamente falsa es la que está en la base de ese campo de representaciones donde justamente hay una distancia, un vacío entre la imagen y la presencia, entre la imagen y el cuerpo. Y por otra parte, fíjense qué interesante también, nosotros creo que está aludido en lo que vos señalás, Silvia, que es la dificultad que puede representar para nosotros el abordaje de ciertos niños que están ahí en una escena problemática. Fíjense que cuando pasa a veces que cuando no se puede ubicar qué es lo que está pasando, tendemos a hacer diagnósticos que están apoyados en lo visual, ¿no? Se trata de tal cosa, se trata de tal otra. Pero eso es porque seguramente hay algo de la fonación del lado nuestro que no está lo suficientemente quizás trabajado en ese caso, que nos permita decir que eso está queriendo decir algo. Porque si nosotros nos ubicamos en que eso está queriendo decir algo, nosotros quedamos incluidos allí, en lo que está ocurriendo.
nosotros quedamos incluidos en el concepto de inconsciente, como corresponde. Entonces ahí aparece la voz en ese querer decir. Pero ya el querer decir, digo, nos incluye porque el querer decir está queriendo decir algo para alguien. Y en este caso ahí inevitablemente nosotros nos tenemos que ubicar como aquellos que tenemos que descifrar o de alguna manera ubicar qué es lo que está queriendo decir esto. Digo, pero no es sin aportar nuestra falta en relación a eso, como decíamos antes. Sí, Debbie. No sé si hay alguien que quería intervenir, pero nada más quería preguntarles en función de lo que acababa de decir Silvia, ¿será que la transicionalidad es más difícil con las pantallas? Porque el jugar, si lo pensamos desde Winnicott, tiene justamente eso que encontrás, ya estaba allí o lo has creado, ¿no? Que es propio de la transicionalidad. ¿Será que con las pantallas es más complicado? No sé si se escuchó. Sí, se escuchó. Sí, sí. Sí, sí. Es interesante lo que estás planteando, Debbie. Pensando, perdone. Sí, dale, sí, sí. Pensando en la diferencia, en lo que veníamos planteando desde la primera reunión, ¿no? En la diferencia entre los nativos digitales y sobre todo las últimas generaciones, los más pequeños, en donde están expuestos, lanzados, digamos, ¿no? A los dispositivos y, bueno, aquellos que han hecho otras experiencias. Por supuesto, es algo que estamos tratando de dilucidar y de investigar, ¿no? Pero ayer precisamente estaba mirando un video que Diego Subiate nos proporcionó el link sobre Byung-Chul Han, ¿sí? En el que trabaja sobre esta cuestión de lo que sucede en esta era digital. Y entonces me quedé pensando, había una imagen de un niñito muy pequeño, no sé si tendría un año. Para los que no vieron el video, se llama ¿cómo es, Diego, el nombre del video? Bueno, ahora me voy a acordar. ¿Cómo? La Sociedad del Cansancio. La Sociedad del Cansancio. Bueno, pero a lo que iba es una imagen de un niñito muy pequeño, están en el metro, en algún lugar, y el niñito mirando, pasando la pantalla. El padre o la madre queriendo sacárselo y el nene así, y el niño ahí, ¿no? Entonces, tomando esto que decías, Débora, respecto del lugar para lo transicional, qué difícil, ¿no? Pensar cuando hay una pantalla, ese otro completo que te muestra todo, todas las imágenes, con colores, con música, con de todo, ¿no? Perdón, era eso. No sé qué pensás vos, Miguel. Lo que estoy pensando es hasta qué punto justamente los padres, las familias,
encuentran un relevo, una suplencia en las pantallas, que pasan a tener una función parental. Digamos, una delegación. ¿Y qué pasa además con los mismos mayores, ellos mismos capturados por la pantalla, donde para los nenes y las nenas esta escena de la mirada de los mayores capturados por algo que no son ellos mismos, seguramente reviste un interés, ¿no? Hacia qué otro lugar se dirige la mirada. Porque es un hecho patente y para ustedes seguramente, tanto para mí, uno va por la calle y creo que lo hemos conversado, uno a veces ve a las mamás con los carritos, con los cochecitos, y van así. Entonces hay es una imagen para mí bastante inquietante, ¿no? O cuando uno ve en un café que está el papá con los hijos y el papá está 20 minutos, y no exagero, capturado por la pantalla y los chiquitos ahí merendando con él, pero a ver, quiero decir, esa captura que seguramente tiene la pregnancia que vos comentabas, Silvia, porque nos conecta con un lugar sin límites, con la experiencia quizás de una promesa de satisfacción sin límites, como algo continuo, y con la pregnancia que ello tiene, parece que también hace pie en lo que representa para los mayores esa pantalla. No sé, para mí que un bebé, un chiquito un niño muy pequeño, esté con una pantalla, para mí eso no es un juego. Pero quizás para muchos padres sí lo es. Yo quería, si puede ser, hacer Sí, un sí. comentario. Sí. Hola. Sí. Bueno, nada, me encantó la presentación. Pensaba esto de qué pasa también cuando no hay oferta de otra cosa, digamos, ¿no? Desde el adulto o desde ese otro. En el sentido de que, bueno, se les dice no, pantallas no, o tanta pantalla no, pero no hay como una disposición, pensando en algunos casos puntuales, de ese otro que se preste para el juego, para el compartir, y se me venía el caso de un niñito de 7 años que empezó a atender en pandemia en forma virtual y no hicimos encuentros presenciales desde el año pasado porque viajan en colectivo y la verdad que era exponernos demasiado, digamos, puntualmente en el caso de él. Y este niño jugaba mucho, juega de hecho mucho, juegos en red, y su único contacto con los amigos a través de los online. Y lo empezó a traer a través de las sesiones virtuales, empezó a querer armar escenas como si fueran escenas de títeres, pero que tienen continuidad entre su pantalla y la mía, digamos, Among Us, que son unos muñequitos, algunos juegos de Play que él, digamos, que él juega en red, esos mismos personajes que por ahí los tiene como elementos en la casa u otros personajes de juguetitos, empezó a reencontrarse con cajas de juguetes que no usaba y a proponer escenas en las cuales representa por ahí lo que fue, ¿no? Escenas de la vida cotidiana, uno podría decir,
por ejemplo, cuando empezamos a poder salir un poquito más, él empezó a hacer fútbol y demás, ahora no puede ir, pero que empezó a reencontrarse con lo social de otra manera. Ahora las escenas es recrear partidos de fútbol a través de estos muñecos. Entonces, te da paso, yo hago que le poco en esto, ¿no? Porque es un nene que, digamos, por fuera de ese encuentro, me espera con muchas ganas, pero por fuera de lo que es esa sesión, digo, no hay mucha diferencia. Entonces es eso o la pantalla, digamos, en este momento, ¿no? También. Bueno, eso. Sí, muy, muy interesante lo que comentabas, Belén. Me acuerdo que hace muchos años, todavía no estaban las pantallas, estoy hablando de, qué sé yo, año 97, 98, ni por asomo la prevalencia de los dispositivos tal como está planteada ahora. Estaba en una reunión y un señor dijo, no, porque ya los chicos de ahora no les gusta jugar a las cartas, al dominó, a las damas, no sé, las damas, a la gente. Y yo dije, ¿no les gusta o es que los mayores no están dispuestos a sentarse a jugar a las cartas, a las damas, al ajedrez? Hay algo de eso, ¿no? Que lo que vos planteás. Tampoco significa que las madres y los padres tengan que dedicarse a jugar con los chicos, pero me parece que sí delimitan, con esto se juega y con esto no. Con esto es posible jugar y con esto no. Y son los que inscriben, y los que reconocen y los que nombran eso como juego. Y acá recordaba nuevamente a Jorge Fuckelman. Una vez le preguntan en un hospital, estaba dando una charla, él había planteado esta apuesta fuerte a que el juego precede la infancia, ¿no? Y esa inscripción es la que aporta el otro, la que dice, el que dice se trata de un juego, está jugando, aunque no lo sepa, está jugando. Entonces le preguntan, bueno, pero si usted está al lado de la cama de un nene que se está muriendo, ¿no? Con una enfermedad terminal, ¿ahí qué hace? Y él responde, seguramente la tentación sea grande de maternizarme en esa escena y de abrazarlo, de contenerlo. Sin embargo, dice, yo creo que si puedo superar esa tentación y a él le están transfundiendo algo, yo le diría le diría al nene que le están transfundiendo kriptonita. La kriptonita que mata al superhéroe. Con lo cual ahí estaba señalando una apuesta hacia el final, una apuesta radical a que sostener la escena en la cual hay un juego que ubica un niño allí, aun cuando ese niño se esté muriendo.
Por otra parte, recordaba una entrevista, ahora una entrevista que le hicieron a Johnny Depp hace muchos años. Él tiene una saga de películas en las cuales aparece como un pirata, ¿no? Creo que se llama Jack. Bueno, y él contaba que en una oportunidad su hija pequeña tuvo una enfermedad muy grave y estuvo internada en el hospital, y que fue el momento más angustiante de su vida ese, ¿no? El momento más oscuro. Entonces, que él ya venía desde hace tiempo visitando los hospitales pediátricos, en los cuales había internados niños y niñas con enfermedades graves. Pero a partir de que le pasa esto con la hija, él intensifica esas visitas. Entonces, comentaba que él llega a la sala donde hay un niño en estado grave y dice, y los niños y las niñas, dice, son fuertes, son valientes, son audaces, ¿sí? Pero los que se están muriendo lentamente son los padres que están ahí. Entonces él decía que su presencia, si podía contribuir en algo al alivio de los padres que estaban allí, sosteniendo la escena, para él eso le daba sentido a esa visita. Pero lo que estaba diciendo también Johnny Depp es que los chicos son fuertes, o sea, los chicos están jugando. Los que se están muriendo son los padres, porque son los que tienen relación con la sexualidad y la muerte. Y él aparecía, por supuesto, disfrazado como el pirata en esas salas, ¿no? Sí, sí, Silvia, sí. Miguel, me quedé pensando en la excepción, como lo planteaste, en esa cosa así tan, en el modo, digamos, paradojal en el que lo planteaste, ¿no? Si no entendí mal. Por un lado, la excepción vinculada al padre, ¿no? Necesaria, donde hay algo en donde permite que aparezca un padre, y en ese caso la excepción que hace la regla, entonces aparece el tema de la ley ahí. Y por otro lado, vos hablabas del estado de excepción en donde cualquier cosa puede pasar, ¿no? Entonces, a ver, ¿cómo lo pensás? Comento una anécdota personal. En el año 78, yo me analizaba con un analista que atendía en Belgrano, en Cuba y Olazábal, año 78. Yo trabajaba en ese momento en el Instituto Bernasconi, en Parque Patricios, en la Administración General. Tomaba el colectivo de Parque Patricios a Belgrano para ir al consultorio de mi analista, que se llamaba Irene, falleció hace muchos años. E Irene, después de la primera o segunda vez que voy, y le comento que había llegado antes, llegaba con tiempo, y me quedaba en la puerta esperando, me dice, Miguel, dice, no te quedes esperando en la puerta. Te pido que no lo hagas. Da una vuelta y llegá y toca el timbre, pero no te quedes esperando en la puerta. Y de manera elíptica hizo alusión al estado de excepción, donde justamente, fíjense que
ese estado de excepción le hizo decir a mi analista dónde tenía que poner el cuerpo yo y dónde no, ¿no? Qué espacio tenía que ocupar y en qué momento, porque eso podía conllevar un riesgo para mí. Bueno, porque evidentemente en ese momento ustedes lo saben bien, alguien con aspecto, bueno, yo tenía 21 años en ese momento y que estaba esperando en la puerta. Además, en esa época todavía la embajada de Alemania estaba ahí en Cuba de la Sábal, después se mudó a Luis María Campos y Maure. No, perdón, Luis María Campos, no Maure. Bueno, ahí está el obispado, pero está ahí en Luis María Campos ahora la embajada de Alemania. En esa época estaba en Cuba y Olazábal. Después hicieron unas torres. Recordé esto, ¿no? Sobre el estado de excepción operando sobre algo que tiene que ver con el cuerpo y con los espacios. La referencia al estado de excepción es a esa orfandad en la cual nosotros nos encontramos, en el campo de la transferencia, en la cual eventualmente no tenemos a qué santo encomendarnos, ¿no? Ni a San Lacan, ni a San Freud, ni a San Fuckelman, digamos. Y habitualmente cuando ya no tenemos a quién encomendarnos y estamos en el borde de alguna angustia, que de todos modos hay que sostener, como dice Lacan, porque él dice que tenemos que estar blindados para esa angustia que inevitablemente aparece, ahí seguramente con esa falta, con ese lugar de falta, algo ocurre, algo pasa, porque esa falta tiene un lugar insustituible, que es nuestra falta. No es la falta de Silvia Diman o la falta de Débora Tolchinsky, o es la falta de ellas con cada uno de sus pacientes. Eso es lo que tenemos nosotros para ofrecer, y me parece que eso nos ubica a nosotros en un lugar de excepción. En ese lugar de excepción en el cual nosotros no tenemos ninguna ley que nos sostenga. Ahí. Y eso implica, incluso te digo, Fuckelman lo plantea de un modo más fuerte diciendo que estamos como en el campo de concentración allí, ¿no? Como en un lugar donde está planteado que cualquier cosa puede pasar y nosotros nos estamos haciendo cargo de ese lugar que es el de uno, que no es al menos como todos. Para dar lugar, como decía Débora, a esos voces que son los de cada quien, ¿no? Y que no se pueden universalizar. Yo les pido disculpas, me parece que estamos en la hora, ¿no? Sí, estamos en la hora, sí. Sí. María Inés. Ay. Bueno, muchísimas gracias, Miguel. La verdad que nos dejas con muchas cosas para seguir pensando. Interesantísima tu presentación de hoy. Y bueno, gracias una vez más, otro año que nos acompañás, un gusto. Y bueno, nosotros nos reencontramos, ¿cuándo, Sí. Silvia? Nos reencontramos el 21 de mayo, dentro de 15 días, ya les digo, vamos a tener un minutito. Vamos a tener el gusto de escuchar a Laura Gawel y a María Eugenia Munín, que son analistas del Foro Analítico del Río de la Plata, y van a trabajar sobre realidad psíquica, realidad virtual, cuerpos en el dispositivo online, para seguir con el tema que venimos abriendo y que hoy Miguel también nos ha aportado de manera tan interesante, ¿no? Hablando del cuerpo. Un saludo a Diego, que acá mandó por mensaje un abrazo. Muchas gracias, Diego. Yo les agradezco a ustedes porque me permitieron pensar antes de la presentación y me permiten pensar después,
de la presentación en lo que hemos conversado, y también señalar que me resultó difícil, les tengo que confesar que no fue sencillo esta vez, ponerme a pensar en la propuesta de trazo. Por eso se los agradezco, porque me pusieron en dificultades. Eso es siempre bienvenido, porque no siempre pasa. Y yo creo que una de las dificultades es que no nos encontramos todavía en el momento de la retroactividad de esta escena, de la pre-Q. Nos encontramos todavía en la escena. Si en algún momento ocurre, por si acaso, ya Dios lo quiere, que se establezca después de la escena, donde esto que estamos atravesando quede ubicado como una escena perdida, pero también una escena que se inscribe en algún lugar, ahí vamos a tener también el testimonio de los efectos postraumáticos de esta escena. Vamos a tener, digamos, el testimonio de la pre-Q. Y bueno, ahí yo creo que ajustemos los cinturones, porque me parece que ahí vamos a tener una situación también difícil. Si se instala en algún momento una nueva normalidad, quiero decir, ¿no? Y yo estaba pensando en lo que conversamos el año pasado de los soldados de la tropa de infantería que volvían de la Primera Guerra Mundial, cuando se instalaban en su nueva normalidad, bueno, las consecuencias que tenía que esa normalidad viniera para con la retroactividad de lo que habían pasado. Solo eso. Sí, sí. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Gracias. Aplausos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, los esperamos la próxima entonces, el 21 de mayo. Gracias. Bueno, para Hasta los que 21. tengan, en el chat quedaron Chao. los datos para el aporte, más arriba en el Sí. chat si los quieren buscar. Para el que no los tenga todavía, los datos de la... Es un aporte absolutamente voluntario. Es voluntario, claro que sí. Creo que los están poniendo otra vez, ¿no? Sí, acá están. Sí. Y creo que igual nos mandaron en el grupo de WhatsApp. Sí, Sí, pero por algunas ahí personas si no hay están en alguna el persona WhatsApp, que por no eso. está, bueno. Bueno, Muchas gracias. Chao, Nos vemos la que próxima. Chao, hasta luego. Chao, Chao, chao a Vivi. todos. Vivi, sí. Carlita, que Besame, tampoco la Vivi. había